Muy buenas tardes a todos los que se van sumando, bienvenidos. Vamos ganando tiempo, le damos tiempo también a los otros compañeros que todavía no se sumaron para que se sumen. Damos unos minutos más de descargar la guía nueva que está en la carpeta compartida, ¿no? De la clase de esta clase, creo que es la número ya 20 de ustedes. Así que para dar un margen de tiempo a los compañeros que se vayan sumando. Y arrancamos con tema nuevo, gente que me pudo seguir por Telegram. Les pasé un videito. Me confirman por el chat si alguien lo pudo ver al videito, así a grandes rasgos, por lo menos para saber de qué se va a tratar lo que vamos a hablar. De todo, me pasé prácticamente todo el fin de semana buscando material para compartir con ustedes, porque no hay problema si no lo hayan terminado de ver, el asunto es que por lo menos lo hayan empezado a ver. Video de alrededor alrededor de 20, 25 minutos, no es muy largo. Y habla de la introducción de la programación orientada a objetos, que es lo que comenzamos hoy, ¿no? Así que, si no lo pudieron terminar de ver o si todavía no lo vieron, es imperante que cuando puedan, terminen la clase esta hoy mismo, vayan y miren ese video que habla justamente de toda la parte teórica de lo que vamos a trabajar hoy. Estuve, los que le comentaba era, estuve estos días, sobre todo el fin de semana pasado, viendo un par de videos, viendo un par de canales de YouTube y demás, buscando documentación para que sea fácil entender el tema. Y de todos los canales que revisé, todos los canales que estuve revisé alrededor de, por lo menos, no les miento, 12 o 13 canales. Ya vengo hace tiempo viendo todo esto, pero de los que el que me gustó fue el que les compartí. Solamente le compartí la parte importante, nada más. O sea, no tiene sentido todo lo demás porque ya es lo que vimos. Pero este tema que vamos a empezar hoy, el único profe que explica relativamente bastante, eh, de manera bastante didáctica, el tema es el canal, el video que les pasé. Por eso les aconsejo de manera imperante, o sea, de manera necesaria, de que lo vean, de que lo interpreten y bueno, cualquier cosa mañana nos sacamos dudas. Vamos a continuar con todo esto, pero si les llega a quedar algún interrogante, vamos a manejar acá en clase. Este tema que empezamos hoy, que es la programación orientada a objetos, es una forma diferente de programar. Nosotros hasta acá venimos programando con lo que se denomina eh, paradigma negativo de programación o la programación eh, de manera en cascada o imperativa. Ese es el nombre, ¿no? Es el paradigma que estábamos trabajando. O programación estructurada, es otro nombre que se le suele dar. ¿Por qué? Porque trabajamos nosotros con sentencias que van de arriba hasta abajo. El programa tiene un inicio, tiene un final y durante el proceso de desarrollo del programa vamos viendo, ¿no es cierto?, los cálculos y mostrando los resultados en pantalla, capturando datos, etcétera. La programación imperativa o estructurada, que es la que veníamos trabajando, realmente tiene esa característica. Es el primer paradigma que se creó para programar, ¿no es cierto? Es como el abuelo de todos los sistemas que se manejan hoy en día, el abuelo de la metodología con la que se maneja todo hoy en día, ¿no? La programación estructurada o imperativa. Es la más sencilla también de interpretar, es con la que comenzamos todos a programar. Pero bien, en la actualidad hay un paradigma nuevo que se utiliza más que nada ya a partir de la década de los 80 se ha profundizado este sistema de programación, la programación orientada a objetos. Existen otro tipo de paradigmas, no solamente el paradigma estructurado que manejamos, ahora vamos a ver la orientado a objetos, el paradigma orientado a objetos. Existen otros tipos de paradigmas como por ejemplo el funcional o orientado a componentes, etcétera. Hay distintos tipos de paradigmas, no es solamente lo que vamos a manejar, pero es más estandarizado y más
popular hoy en día entre todos los ámbitos de programación es el de la programación orientada. Por eso, si no nos salvamos de ver, es con lo que realmente vamos a trabajar acá en adelante y sobre todo si comenzamos a desarrollarnos programadores, tanto en el ámbito privado como independiente, como en el ámbito, ¿no es cierto?, de empresarial, vamos a tener que utilizar este sistema de programación. Eso sería como una especie de introducción de qué se trata todo esto que vamos a ver. Bien, otra cosa que quiero aclarar es lo siguiente. Y esto no es algo original mío, voy a hacer mención nuevamente a lo que me dijo una profesora hace unos años atrás en la universidad. No me lo dijo particularmente, lo dijo a todo el curso, ¿no? Es decir, porque veníamos de programar de manera imperativa y de golpe porrazo teníamos una materia que se llamaba Paradigmas de Programación, prácticamente ese es el título de la materia dentro de ingeniería, que se llama Paradigmas de Programación, y se ven los distintos tipos de paradigmas. Entre eso se estudia este tipo de paradigmas que vamos a empezar a trabajar hoy, este tipo de metodología para que a ustedes les sea más claro el término, ¿no? Porque si decimos paradigma es como que, ¿de qué cosa estás hablando? Es una metodología de programa. Y la profecía justamente al curso lo siguiente: chicos, va a pasar un tiempo hasta que le caiga la ficha de cómo funciona todo esto. Mientras tanto, ustedes programen. Bien, ese fue el dicho que dijo esta mujer. Hasta el día de hoy, por allí sigo programando. Y hay cosas que han caído la ficha con el tiempo, pero la realidad es cierto, ¿no es cierto? Es decir, esta metodología de programar, al principio, lo que quiso decir es que al principio le va a costar, es decir, no le voy a decir que es fácil entender esta metodología, para nada es fácil, pero mediante la práctica van a ir asimilando los conceptos. Por eso es que busqué más o menos un video, que es el que le pasé, me ha costado encontrar un video que sea más o menos didáctico sobre el tema, porque todo el mundo hace un enfoque teórico, tal y cual como se lo da en cualquier universidad, ¿no? En cualquier tecnicatura, en cualquier universidad. Y no era la idea, ¿no?, presentarle algo teórico como está en los libros, sino algo que sea mucho más explícito y que tenga más ejemplos didácticos. Por eso es que me había costado bastante encontrar algo así que sea simple de entender. Bien, y justamente porque la forma de entender este tema, hoy por hoy, en cualquier universidad, cualquier instituto y demás, es programando. Te tiran una guía, te tiran un proyecto, se programa de esta manera, y si lo entendés bien, si no, bueno, aguanta que en algún momento lo vas a entender por tanto que vas practicando. Porque es realmente es complicado al principio porque uno tiene la cabeza estructurada de que tiene que empezar esto acá, esto sigue acá, esto sigue acá, y esto, la metodología que vamos a aprender ahora, por ahí tiene esas cositas raras que son propias de esta metodología de programación. Entonces, hasta que uno le agarra la vuelta, hasta que, como decía la profe esta, le cae la ficha a uno, pasa un tiempo, pero justamente por eso es que uno no debe aflojar de táctica, ¿no? Yo, mi consejo personal sobre todo esto, para dar arranque, ¿no es cierto?, a esta clase, es que practiquen, hagan los ejercicios y no se dejen estar, porque no es fácil si no practican. Es decir, no es algo difícil, es muy simple, pero utilicen los términos, pongan comentarios, esto hace esto otro hace esto otro, esto sirve para esto otro. Entonces, cuando ustedes revisen su código, revisen sus programitas, van a saber qué estaban haciendo allí. Bien, por otro lado, quiero decirles que no porque vamos a empezar a trabajar con esta metodología nueva de programación, o sea, con este paradigma nuevo de programación, vamos a olvidar todo lo que ya vimos. No, al contrario, todo lo que ya vimos lo vamos a volver a aplicar en esto que vamos a empezar ahora y más. Es decir, vamos a utilizar todo ya lo que vimos, porque no porque programemos orientado a objetos vamos a dejar de tener secuencias for, input, while, etc. No, todo eso se sigue utilizando. Cambian algunos conceptos, pero el resto se reutiliza totalmente. Así que no se preocupen, practicando se va a entender esto. Al principio puede ser que quede como algo medio abstracto, pero justamente es parte de esta metodología
que los conceptos sean abstractos, porque se enfoca a eso justamente, ¿no? A de que cada parte del código sea una abstracción, es decir, una representación ficticia de lo que es la realidad, ¿no? Es decir, ya vamos a ver muchos ejemplos y van a entender muy bien de qué estamos hablando, sobre todo para aquellas personas que por allí todavía no pudieron ver el videito que les pasé. Bien, antes de arrancar, ¿alguna consulta sobre esto que vamos a comenzar o sobre lo de clases anteriores que a lo mejor quedaba pendiente y necesitaban sacarse alguna duda? Así comenzamos primero con las dudas, si no directamente vamos al código. Ok. Bueno, supongo que entendieron todo hasta acá lo que veníamos viendo, ¿no? Lo de base de datos, lo de archivos, ningún problema con todo eso, ¿no? Bien. Bueno. Ningún problema, sí. Me confirman si están viendo. Voy a cerrar la cámara para que ampliar el ancho de banda. Me confirman si están viendo la pantalla compartida de la guía nueva, ¿puede ser? Sí, la guía, profesor. Muchas gracias. Vamos a empezar a programar, ¿no es cierto?, con esta nueva metodología. Y como bien había dicho, es un paradigma nuevo, es una metodología nueva de programar. Cuando trabajamos con la programación orientada a objetos, lo que hacemos es una abstracción de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Les voy a dar un ejemplo clásico, ¿no? Cuando hablamos de una persona, nosotros vemos a la persona que, voy a buscar el lápiz, así hacemos el ejemplito. Bien, cuando yo tengo una persona, cuando yo me refiero a una persona, de una manera abstracta, yo por ejemplo sé que esa persona, si tuviese que ver desde afuera, ¿no es cierto?, algún concepto abstracto, es decir, algo que lo represente realmente como persona, sabría que esa persona siempre tiene qué cosa, tiene por ejemplo un nombre, tendrá seguramente un apellido, tendrá por ejemplo una edad, un DNI, etcétera, ¿no? Es decir, va a tener ciertos atributos, va a tener ciertas características que son propias de esa persona. Es decir, yo conocí una persona X y esa persona seguramente tiene un nombre, un apellido, una edad, un DNI y muchas otras cosas más. Pero vamos a hacer un ejemplo simple con estos datos nada más. Bien, yo conociendo estos datos que aquí acabo de nombrar, tranquilamente puedo identificar a cualquier persona. Si bien todas las personas tienen estas características en particular, toda persona que conocemos por allí, en la calle o en cualquier otro lado, siempre va a tener un nombre, un apellido, la edad, el DNI, ¿cierto? Todas estas personas que conocemos tienen estos datos, pero no porque tienen los mismos datos son la misma persona, no, para nada. Justamente conociendo estos atributos que tiene cada persona que podemos conocer por allí en la calle, podemos diferenciar que son personas diferentes, ¿no? ¿Tienen las mismas características? Sí. Me refiero a, ¿no es cierto?, a que tienen nombre, apellido, edad y DNI, sí, pero son personas diferentes. ¿Ah? También, por decir, el caso de las personas. Pero podríamos también hablar, en vez de personas, hablar de, qué sé yo, un auto. Yo tengo, por ejemplo, un auto, y si tengo un auto, sé que va a tener, ¿no es cierto?, una marca, un modelo, y a ver qué más, cilindradas, por decir algunas características que tienen todos los autos, ¿no? No vamos a decir que tienen 4 ruedas, porque puedo decir que el 99,9% de los autos tienen 4 ruedas, pero vamos a hacer alusión a un auto estándar, común, que podemos encontrar en cualquier lugar en la calle, ¿no es cierto? Bien, todos los autos comparten estos atributos, pero justamente esto que tienen en común todos los autos es lo que los diferencia. Es decir, puedo ver dos autos en la calle y exclusivamente me voy a dar cuenta que no tienen la misma marca, no tienen el mismo modelo y no tienen la misma cilindrada. Si bien los dos son autos, pero bueno,
son diferentes en algún punto, o sea, en sus características. Bien, cuando nos referimos en este tipo de programación que arrancamos a estudiar hoy, cuando nos referimos a las características que tiene, por ejemplo, estamos hablando de un auto cualquiera, estas características que justamente lo van a diferenciar de otros autos, este tipo de características en programación se denominan atributos. ¿Está? ¿Qué cosas son los atributos de un objeto que vamos a estar trabajando? Vamos a considerar que el auto es un objeto. ¿Qué cosas son los atributos? Justamente son las características que tiene un objeto y que lo diferencian de otro. ¿Ah? Estos son los atributos. Entonces, cuando estamos haciendo mención, el objeto auto tiene ciertos atributos, como por ejemplo tiene marca, modelo y cilindrada. Entonces, cuando me refiero a un objeto y digo, definir cuáles son sus atributos, me estoy refiriendo a que me defina cuáles son las características que tiene. Por supuesto, esas características las vamos a guardar seguramente en variables, en listas, etc. Eso no importa de momento. Simplemente estamos viendo de manera abstracta, sin mencionar lenguaje, ni código, ni nada de eso, de cómo identificar, ¿no es cierto?, cuáles son las características, es decir, de acá en adelante, cuáles son sus atributos. Para nosotros son sinónimos, es decir, características de algo son los atributos que tiene ese algo. Ese algo aquí lo vamos a definir como objeto. ¿Ah? Bien, ahora fíjense una cosa. Por ejemplo, el auto, aparte de tener estas características, por ejemplo, podríamos decir que tiene, ¿no es cierto?, arranque a distancia. Tiene una forma de arrancar a distancia con el control de la alarma, lo puedo arrancar, por decir una cosa. Puedo decir que tiene centralizado, etcétera. Y puedo nombrar un montón de otras cosas que puede ver como chiche en cualquier otro auto, ¿no? Aparte de los atributos, es decir, su modelo, su cilindrada y otras cosas más, podría decir que hace ciertas acciones particulares. Un auto particular de cierta marca o modelo hace ciertas acciones internas, como por ejemplo arrancar a distancia o tener centralizado, por decir, ¿no? Puedo decir levantamiento automático. Esas acciones que realizan, ¿no es cierto? Por ejemplo, estamos hablando de un auto, ¿no? El auto, esas acciones, esas funciones especiales que viene ese auto, esto para nosotros de aquí en adelante se va a referir como métodos. ¿Está? Entonces, ¿qué cosas son los métodos? Los métodos son las funciones específicas que realiza un objeto para sí mismo y para interactuar con otros objetos. ¿Está? Esa sería, ¿no es cierto?, la definición. Entonces, ¿qué es un método? Un método es una característica, una función específica que realiza un objeto para sí mismo y para los demás objetos. En particular, el auto tiene métodos específicos que cuando lo compré, este me viene con cierre centralizado, con levantadero automático, con arranque a distancia. Bien, y fíjense una cosa, o sea, el objeto auto con esas funciones específicas interactúa con el objeto dueño, que es quien lo compró y quien va a hacer uso de esas funciones. ¿Está? Como verán, todo esto que estoy mencionando hasta acá es totalmente abstracto y no tiene mucho que ver todavía con la programación en sí, pero nos sirve a nosotros para poder aprender los términos correctos con los cuales nos vamos a empezar a manejar. Porque cada vez que hagamos mención de acá en adelante a atributos, bueno, nos estamos refiriendo a las características que va a tener un determinado objeto X, ¿no? Por ejemplo, los atributos que tiene, por ejemplo, un perro. ¿Qué atributos podría tener un perro? Y bueno, recordemos que son las características. ¿Tá? Podría ser pelaje, podría ser, ¿no es cierto?, peso, podría ser envergadura,
etcétera, ¿no? ¿Y qué métodos podría tener un perro? Y bueno, por ejemplo, el método ladrar son las funciones que hace, ¿no es cierto?, ese objeto. Ladrar, morder, etcétera. ¿Tá? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Si no, continuamos. ¿Sería entonces atributos unas características generales y los métodos específicas? No, los métodos no son características, los métodos son las funciones, las acciones que realizan, las acciones. Acuérdate, los métodos es sinónimo de verbo, para que es otra forma de entenderlo. Claro. Para vos, los métodos son verbos, acciones, verbos, y los atributos son exactamente. Perfecto, gracias. Sí, porque vamos a utilizar mucho y me van a decir, pero ¿por qué no le decís a eso variable en vez de decirle así? ¿Por qué no le decís función en vez de decirle método? Y porque ya a este nivel, ¿no es cierto?, donde empezamos a programar, ya vamos a empezar a utilizar esa terminología que por ahí no difiere de lo que ya veníamos haciendo, pero van a decir, pero si esto tenía otro nombre antes, claro, en el otro paradigma, que era el paradigma imperativo de programación estructurada, tenía un nombre y acá ya le cambiaron. Eso lamentablemente es así, o sea, lo vamos a tener que aceptar porque es toda la terminología con la que se va a empezar a manejar y con la que vienen los frameworks, los programas que son para adaptar a Python, para trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo viene, ¿no es cierto?, Profe, con esa terminología. Por eso entiendo que tenés la entonces que entiendo entonces que lo que veníamos aprendiendo es la base de la programación y esto que vamos a aprender ahora es lo que utilizamos de forma profesional si llegamos a tener a trabajar a tener un cliente o trabajar para una empresa. Totalmente, totalmente. Es decir, eh, parece como, parece como un poco chocante, ¿no? Porque decir, ¿por qué veníamos programando de una manera y ahora vamos a cambiar? No es que vamos a cambiar, sino vamos a empezar a usar terminologías nuevas y metodologías nuevas para programar, que hace mención a lo que se usa ahora en la actualidad o lo que está más difundido. No quiere decir que sea lo único, ¿eh? Es lo que está más difundido. Por ejemplo, le doy un ejemplo para entender un poquito qué es lo que estamos por empezar a hacer. La gente que programa en la universidad de física, matemática y astronomía y demás, allí, por ejemplo, hacen un tipo de paradigma, o trabajan, pero con un tipo de paradigma que se llama paradigma funcional. Ellos trabajan con ciertos lenguajes de programación y demás que hacen mención todo el tiempo a funciones. Y nosotros acá vamos a trabajar con un paradigma Python, particularmente. Si bien esto se utiliza tanto en Java, en C++, en C Sharp, en JavaScript, en lo que venga, se utiliza, ¿no es cierto?, la programación orientada a objetos. ¿Qué quiere decir? Vamos a crear objetos y va a decir, ¿qué es un objeto? Y es algo abstracto. Por eso que es un poco complicado a veces de entenderlo. En cambio, esta gente que está en la universidad, que trabaja con la astronomía y toda esa historia, trabaja con un tipo de programación que se llama funcional. Para ellos todo lo que ven son funciones, para que se den una idea. Para ellos todos sus programas son todos los elementos que están dentro de un programa que ellos utilizan son funciones. Y bueno, van a decir, bueno, pero qué locura, no. Bueno, a ellos, a ese tipo de estudio o de trabajo les sirve ese tipo de programación. Para el tipo de programas que vamos a necesitar crear nosotros, nos va a servir trabajar con esta metodología. Es por eso que se aprende. Vuelvo a repetir, no va a ser fácil, pero tengan en cuenta que no es imposible de entender. Practicando se entiende. Al principio traten de hacer las cosas medio como mecánicas, si no la entienden muy bien, y solo luego van a empezar, le va a empezar, como decía una profesora mía, le va a empezar a caer la ficha de cómo funciona todo esto. Y van a decir, no sé muy bien qué es lo que hace, pero esto se hace así porque funciona de esta manera. De última van a empezar a programar de esa manera. Van a decir, esto se tiene que hacer de esta manera, no sé por qué, pero funciona bien así. Listo. Es a lo que tienen que realmente apuntar al principio y después preocúpense por la teoría. No se enfoquen tanto en la teoría en esto y van a ver que le va a ser más fácil entender. Bien, hasta acá entonces, bueno, si no hay ninguna otra pregunta, arrancamos entonces con la parte práctica para
A ver cómo estamos de tiempo. Cierro acá. Cuando vamos a programar con este tipo de paradigma nuevo, tenemos que hacer una abstracción de todo lo que queremos programar. Y ahí es donde choca ese concepto, parece medio matemático, metafísico, metafórico, ¿no? Una abstracción, porque es que tenemos que verlos desde afuera el objeto que queremos programar. Es decir, por ejemplo, si necesito trabajar con datos de una persona, tengo que ver a la persona como un objeto. Si necesito trabajar con clientes, tengo que ver al cliente como un objeto, ¿está? Si voy a trabajar en una concesionaria donde vendo autos, los autos van a ser, ¿no es cierto?, el material de venta. No, para nuestro mundo en la programación van a ser objetos autos. Para nosotros, a partir de acá en adelante, casi todo prácticamente va a ser un objeto. De hecho, lo tenemos que ver de esa manera para poder entender qué estamos haciendo. Entonces, necesito trabajar en una inmobiliaria donde los terrenos son esto. Bueno, van a ser objetos terrenos, ¿está? Vamos a trabajar en un comercio. Bueno, vamos a trabajar con productos, no, con objetos que son productos. Bien, ¿por qué digo esto? Porque cuando mencionamos, por ejemplo, a un producto que sabemos que va a ser un objeto de tipo producto, ese objeto va a tener marca, precio, distribuidor, etcétera. Eso van a ser sus atributos, ¿está? A lo mejor no tendrá ningún, puede o no tener. Lo que sí hay que tener en claro lo siguiente, que cuando hablo de un objeto particular como un producto a la venta, va a tener atributos, casi siempre va a tener, pero hay algo que puede o no tener, que son las funcionalidades, es decir, los métodos. Porque, por ejemplo, un kilo de azúcar, un paquete que tiene un kilo de azúcar, pobrecito, ¿qué método le puedo crear a ese producto, no? Es decir, de momento a mí no se me ocurre nada, pero un kilo de azúcar simplemente es un kilo de azúcar, tiene atributo y chao. Es decir, hay productos, hay objetos que no van a tener funcionalidades. La mayoría los va a tener, algunos no. Lo que sí, todos los objetos que creemos, sea lo que sea, objeto persona, objeto auto, objeto producto, objeto cliente, lo que venga, sí va a tener sí o sí atributos. Tengan en cuenta eso, ¿no? Porque todo prácticamente tiene características. Ahora bien, no todo hace funcionalidades, no todo hacen acciones o crean funcionalidades para sí mismo o para otros objetos que estemos programando. Bien, aclarado eso, porque van a decir, bueno, pero ¿y qué método tiene esto? No, hay veces que algunos objetos, algunos productos, autos, etcétera, no van a tener ninguna funcionalidad. Simplemente quería aclarar eso. Bien, dice, vamos a arrancar con la práctica y directamente así lo vamos a ir entendiendo, porque hablamos mucho y por allí, sobre todo si no vieron todavía el videito que les pasé, le va a parecer medio como chino todo esto que estamos haciendo. Dice el ejercicio, a ver si estoy compartiendo la guía, sí, todavía sigo compartiendo la guía. Y dice el ejercicio número 1. Dice, crear una clase llamada persona y que define sus atributos y sus métodos. Crear al menos 3 objetos de dicha clase y mostrarlos por pantalla. ¿Está? Entonces, arrancamos bien pesada la cosita. Es decir, generalmente cuando tenga que crear yo, programar algo, una metodología, sobre todo su trabajo, por ejemplo, en el ámbito privado, en una empresa, etcétera, me van a dar la documentación y dentro de la documentación me van a indicar cuáles van a ser los objetos que voy a programar. Esos objetos, cuando los tenga que programar, me lo van a indicar en forma de tablitas. Estas tablas que ven aquí, que son muy similares a las de base de datos. Prácticamente son iguales. Me van a dar, ¿no es cierto?, toda esa documentación que tengo que programar inicialmente, me la dan en esquemas o en formato de tablas, ¿no es cierto? Y allí, tranquilamente viendo esa tablita, yo puedo identificar cuál es el nombre del objeto que quiero programar. Nota que voy a estar trabajando con personas, vale la declaración, ¿no?
a ser objetos de tipo persona y que van a tener ciertos atributos. Los atributos generalmente van a estar publicados en la parte superior de la tabla y los métodos van a estar publicados en la parte inferior. Otra cosa que va a diferenciar cuáles son atributos y cuáles son métodos es esto, ¿no es cierto? Los paréntesis me van a indicar que eso que tengo que programar allí son métodos, es decir, son funciones de este objeto. Es decir, por ejemplo, para este ejercicio sería mostrar los datos y mostrar y calcular su edad. ¿Ah? Bien, entonces, recapitulando un poquito, cuando yo tenga que programar, seguramente en la documentación que me van a pasar, o que seguramente voy a tener que crear yo, porque voy a hacer un proyecto independiente yo mismo, bien, voy a tener que crear ciertas tablitas para identificarlo, para documentar lo que estoy haciendo, y en estas tablitas todos los objetos van a tener el nombre del objeto que voy a programar, los atributos en la parte superior, y en la parte inferior van a estar detallados todos los métodos, es decir, las funcionalidades que va a tener ese objeto que voy a programar. ¿Está? Bien, una pregunta hasta aquí, si no comenzamos. Bien. Vamos a la consola. ¿Me confirman si están viendo la consola de Visual Studio Code? Sí, profe. Ok, muchas gracias. Entonces, vamos a ver acá el enunciado para que nos quede. Dice el enunciado, ¿no es cierto?, que tenemos que crear una clase llamada persona y objetos de esa clase. Podemos entender que para nosotros, de acá en adelante, vamos a hacer una analogía. Cuando hablemos de una clase de algo, estamos hablando de un conjunto en donde van a estar dentro de ese conjunto varios elementos que vamos a programar, y todos esos elementos que vamos a programar tienen ciertas características parecidas o idénticas. ¿Está? Ténganlo en cuenta así. Es como un sinónimo de conjunto decir clase, porque muchas veces hablan de clase y uno queda como perdido, ¿no? Entonces, entiéndanlo como sinónimo de momento, que una clase no es nada más ni nada menos que un conjunto. Acá en este caso vamos a crear un conjunto de objetos, y esos objetos van a ser personas. ¿Tá? Las personas van a tener características y van a tener ciertas funcionalidades. Bien. Ok. Bueno, entonces, ¿cómo comenzamos a crear ese conjunto de objetos? O sea, esa clase persona. Entonces, se comienza de esta manera. Con esta palabra reservada en Python que se llama class. Se escribe class. Entonces allí le estamos indicando a Python automáticamente, cuando Python viene y encuentra esta instrucción, está sabiendo que está por crear una clase, ¿cierto? Es decir, un conjunto de objetos. ¿Y cómo se va a llamar? Ahora, luego de esta palabra reservada llamada class, le vamos a poner el nombre de la clase, o sea, del conjunto de objetos que vamos a crear. Para nuestro ejemplo sería persona. ¿Está? Bien, entonces con esto simplemente, dos puntos. Con esto simplemente le estamos, ¿no es cierto?, indicando a Python que estamos creando una clase de tipo persona, que va a tener objetos de tipo persona. Véanlo de esa manera por el momento. ¿Está? Un conjunto de mini programitas interiores, que todos esos programitas van a tener atributos y métodos. Bárbaro. ¿Qué atributos tiene una persona? Una persona, ¿qué característica tiene? Bueno, según la tabla que nos dieron allí, ¿no es cierto?, viendo la guía, podemos ver que va a tener nombre. ¿Qué más va a tener? Fecha de nacimiento. Va a tener nombre. Va a tener fecha de nacimiento, vamos a decir FECNAC. Vamos a llamar de esa manera. Va a tener DNI. ¿Qué más va a tener? Va a tener teléfono. Va a tener dirección. Seguramente. El email. ¿Algo más? Email. Bueno. Ajá. Gracias. De momento,
sabemos que todas las personas que vamos a crear, que todos los objetos de tipo persona que vamos a crear, van a tener estos atributos, es decir, estas características. Estas características las escribí aquí así y van a ser nada más ni nada menos que variables. Eso es para que tengan en cuenta, ¿no es cierto? Van a ser variables. Para indicar que va a ser un nombre, por ejemplo, podemos decir que esa persona, vamos a crear, ¿no es cierto?, una persona, pero en este momento no sabemos qué nombre va a tener. Por eso le voy a poner comillas vacías, porque el nombre va a tener allí adentro que asignarse, ¿no es cierto?, un nombre de los que vamos a querer que se llame esta persona que vamos a ir creando. También va a tener una fecha de nacimiento. De momento tampoco sabemos qué fecha de nacimiento va a tener, por eso le ponemos comillas vacías. Recuerden que la fecha de nacimiento en sí, que suele tener este formato, ¿no? Por ejemplo, 01 del 05 de 1982, que es puede ser una fecha, es un string, es una cadena de texto, así que por eso de momento le dejamos vacío allí lo que. El DNI es un número, si bien ya vamos a ver más adelante que va a ser una cadena de texto, de momento vamos a indicar que es un número, así que le damos 0. Porque no sabemos cuál va a ser su DNI. El teléfono, también vamos a considerar que los teléfonos van a ser cadenas de texto, no números. ¿Por qué? Porque recuerden que a veces los teléfonos incluyen símbolos o caracteres especiales como numeral, asterisco, más, etcétera, ¿no? Entonces, también vamos a considerar que este objeto de tipo persona va a tener un teléfono y ese atributo va a ser, ¿no es cierto?, va a ser de tipo texto. Bueno, dirección. La dirección también es un dato que va a ser un texto. Calle San Martín, 127, etcétera, ¿no? Es decir, va a ser un texto. Y el email, por último, también es un texto que suele tener como un máximo 256 caracteres. Bien, entonces, allí estamos creando, ¿no es cierto?, un conjunto del cual vamos a sacar varios elementos de este conjunto y todos esos elementos que van a estar dentro del conjunto llamado persona, o sea, de la clase de objetos persona, van a tener un nombre, una fecha de nacimiento, un DNI, un teléfono, una dirección y un email. ¿Está? Bien. Cuando creo una clase de un objeto en programación, la primera función que tiene por defecto todas las clases, esa función se llama función constructora, o lo que vulgarmente se llama el constructor del objeto, de la clase. ¿Está? ¿Y qué cosa es el constructor? Es decir, es lo que va a activar en memoria de la computadora todos estos datos que le fui pasando o que más adelante se los voy a pasar, ¿no es cierto? Entonces, la primera función que por defecto tiene, el primer método, para que hablemos con propiedad, que tiene toda clase de cualquier objeto en programación, es un método, es una función que se llama constructor. ¿Y para qué me sirve eso? Justamente hace que Python interprete que esto es un objeto de tipo persona, va a guardar en memoria los datos de nombre, fecha de nacimiento, DNI, teléfono, dirección, email, etcétera, de manera automática, ¿no es cierto?, en memoria. Lo va a hacer, va a reservar en memoria ese espacio para todos esos datos. Si bien lo va a ver como una sola cosa, pero automáticamente va a hacer esa reserva de espacio. Si yo no creo este método, esta función, entonces mi clase, no va a funcionar nunca, no va a tener sentido. Entonces que sí o sí, cuando creen un objeto, una clase para crear objetos, este método que se llama constructor sí o sí lo van a tener que incluir. ¿Cómo se hace eso? Entonces se escribe def, ¿no es cierto?, de esta manera, init, le dan enter, automáticamente se pone todo esto solo. Esto voy a explicar qué es lo que es. Def, habíamos visto que cuando yo quería definir una función, porque recuerden que un método no es nada más ni nada menos que una función, recién lo habíamos dicho, ¿no? Entonces, es una función interna de la clase persona. Entonces,
Por eso le pongo la palabra reservada def para indicar que es una función, que va a ser interna sin comando aparte, pero en definitiva es una función. Y tiene este nombre especial que se escribe con esto doble barra baja, ¿no es cierto? Doble guión bajo, y luego el término init. Por último, dentro, como es una función, puede o no recibir parámetros. Ahora bien, las funciones que son métodos que están dentro de las clases, sí o sí por defecto reciben un parámetro y ese parámetro se llama self. En inglés significa yo mismo o esto mismo. ¿Está? O eso mismo, es decir, se habla de sí mismo. Es algo medio como egoísta, ¿no? Pero bueno, va a decir, ¿no es cierto?, que cada objeto que voy a programar se va a crear a sí mismo. Entonces, por esa razón, la función recibe este nombre. Sí o sí tiene este nombre especial, ¿no? En otros lenguajes tiene otro tipo de forma. Aquí se escribe de esta manera. Esto no les preocupe porque es, digamos, una decoración que le hace acá el Visual Studio Code. Si quieren lo pueden sacar, no hay problema. Simplemente sería eso nada más lo que tienen que poner. Si lo escriben a mano, tendrían que escribir esto. Def doble guión bajo init, doble guión bajo, entre paréntesis self, dos puntos, y aquí, ¿no es cierto?, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a indicarle a que Python reserve en memoria todos estos datos que fui nombrando acá arriba. ¿Está? Entonces, ahora digo que este objeto mismo, punto nombre, sea igual al nombre que le dé más adelante. ¿Está? Bien, pero acá me escribe como con error, ¿no? Ay, me escribe como error, como que no está indicando en ningún lado. ¿Dónde está este nombre? Bueno, lo voy a recibir como parámetro. Bárbaro. Vamos, continuamos. Entonces digo que este objeto, cuando se cree, tenga una fecha de nacimiento. Bárbaro. ¿Y de dónde voy a sacar esa información? Lo voy a recibir como parámetro. Entonces aquí pongo... Bien. Ahora, este objeto va a tener un DNI. ¿De dónde voy a sacar ese dato? Lo voy a recibir como parámetro. Entonces, aquí pongo DNI. Este objeto, cuando se cree, va a tener teléfono. ¿De dónde voy a sacar esa información? Lo recibo como parámetro. Entonces acá pongo teléfono. Este objeto va a tener una dirección. Esa dirección la voy a recibir como parámetro, ¿no? Este objeto va a tener un email. Que también se va a recibir como parámetro. Lo único que no se recibe como parámetro es el objeto mismo, por eso que se pone acá, pero bueno, eso se pone por defecto. Es algo exclusivo de Python eso, tengan en cuenta eso. Entonces sería email. Y acá, bien. Bueno, una vez que hice esto que escribí acá, lo puse como referencia, ¿no? Ya lo voy a borrar. Simplemente lo escribí como referencia porque quería indicarle a ustedes justamente que mi conjunto o mi clase de objetos persona va a tener estos datos, ¿no? Es decir, estos atributos: nombre, fecha de nacimiento, DNI, teléfono, dirección y email. Y para crear ese objeto tengo que activar esa instrucción interna, es decir, ese método que se llama constructor, que va a tener toda esta funcionalidad. ¿Está? Ahora voy a borrar esto de acá, porque era simplemente como referencia para crear toda esta función. Bien, una vez que creé esto, ahora necesito crear otra función que no es obligación, ¿no? Otra función, yo le digo función, otro método, ¿no? Que va a tener cada objeto que cree del tipo persona,
que me va a mostrar todos los datos guardados dentro de este objeto. ¿Está? Ese método se llama toString y simbólicamente se escribe de esta manera: def-str, y le dan enter y automáticamente se pone. Esta flechita que le pone acá el Visual Studio Code es simbólico, ¿no? Si quieren la pueden borrar, si no se las dejan, no se preocupen. Me está indicando, ¿no es cierto?, que esta función, este método, me va a devolver como resultado una cadena de caracteres. ¿Está? ¿Y qué es lo que va a devolver? Return, o sea, le decimos que devuelva toda esta información que va a estar acá. Es decir, lo que tiene como nombre, que me devuelva eso, más, le digo, voy a concatenar todos los datos, todo lo que quiero que me devuelva, ¿no? Que me muestre toda la información que va a tener internamente. ¿Por qué hago esto? Porque si no, no voy a poder saber qué es lo que tiene adentro el objeto que voy a crear, que va a ser una persona. Digo acá, self, fecha de nacimiento, más, concateno la fecha de nacimiento, más, y le voy a agregar el DNI nada más, porque no hace falta saber todo. Después, ustedes les pueden agregar todo lo que quieran que muestre, ¿no? Por ejemplo, si quieren que muestre, aparte del DNI, también el teléfono. Y allí. Bueno, cuando yo revise lo que tiene internamente una persona que cree, ¿no es cierto?, un objeto de tipo persona que cree, voy a poder invocar esta función interna, es decir, este método, toString se llama de esa manera, ¿no? Voy a escribir acá cómo se llama. Método toString. Esto viene de otros lenguajes, porque Python lo tiene automático, pero por ejemplo en Java, en C, etcétera, ¿no? Creo que Java últimamente también ya lo pone de manera automática. Este método lo que hace, se inventó justamente para que cuando yo creaba un objeto yo no sabía qué es lo que tenía adentro. Entonces, invocando este método, esta función interna que va a tener ese objeto, me dice qué datos, qué información tiene adentro. Para eso sirve. Y esto que está acá, como les dije, es el función constructora. Función constructora o simplemente constructor. En otros lenguajes se suele llamar constructor o... sí, ese es el nombre que suele tener. Por defecto, ¿no? Bien, allí tenemos creado entonces un objeto de tipo, una clase de tipo persona, y vamos a crear objetos de esta clase, ¿no? Que van a tener todos estos atributos y esta funcionalidad. Me pedía otra cosa más, me pedía que calcule la edad, ¿no? Creo que decía eso. A ver, no. Creo que te debí mostrar por pantalla. No, de momento eso nada más pedía. Estaba confundido con otro ejercicio. Bueno, allí creé la clase persona. Bien, todo muy lindo. Pero esto, si Python lo ve, si ustedes lo corren, no le va a mostrar nada, porque simplemente esto es un montón de definiciones, ¿no? Vacías. O sea, para Python, qué bien, qué interesante, te va a decir. O sea, lo ve de esta manera el intérprete, ¿no? El compilador. Entonces, a ver, pongo acá, lo voy a correr nuevamente para que vean. Fíjense, cuando lo corro, listo, no pasó nada. Chequeó, listo, se prendió, se apagó, chao. ¿Por qué? Porque simplemente todo esto es lo que estoy haciendo, estoy definiendo qué comportamiento tiene un objeto de esta clase que se llama persona. Pero yo no creé ningún objeto de esa clase. Entonces, seguramente en alguna parte del programa, como pasaba con las funciones, ¿se acuerdan? Voy a necesitar crear objetos del tipo persona, y allí, ¿no es cierto?, sí voy a poder trabajar con esos objetos, ver sus datos, etc. Bien, ¿cómo se crea un objeto, por ejemplo, de la clase persona? Es muy fácil. Ya que las personas tienen nombre, podemos directamente darle un nombre al objeto. Juan es igual a ¿qué cosa? A persona, y entre paréntesis, ahí puse los O. Bien,
Y ahí está. Ya creé así automáticamente en un nombre de variable, le doy el nombre de la clase con paréntesis y automáticamente se crea, ¿no es cierto?, un objeto de esa clase, es decir, una persona. Pero este aquí, que esa persona, recuerden que internamente para poder crearse, ¿qué tenía que tener? Tenía que tener nombre, fecha de nacimiento, DNI, etc., ¿no? Entonces, adentro del paréntesis le vamos a poner esos datos. Entonces va a ser Juan Pérez, vamos que no. ¿Qué datos más le teníamos que pasar para crear la fecha de nacimiento? Recuerden, este era el 01 del 01 del 2004. ¿Qué más? Teníamos que pasar el DNI, ¿no es cierto? 42. ¿Qué más le teníamos que pasar? Fecha de nacimiento, DNI, el teléfono, ¿no es cierto? ¿Qué más necesitamos? Dirección. Y dirección de email. Cierto que esto es hotmail.com. Bueno, entonces estoy Profe, creando. Esos datos se hacen tantas veces como personas haya, ¿no? O necesitemos. Cuando creas una nueva persona, esa persona va a tener Sí. seguramente un nombre nuevo, una fecha de nacimiento nueva, todos atributos van a ser distintos. Van a ser todos objetos de ese conjunto, sí, pero van a tener todos diferentes, ¿no? O sea, lamentablemente por cada objeto vas a tener que crear con atributos nuevos, es decir, no te queda otra. Bien, a veces yo le puse, estuvo mal ponerle acá Juan, lo conveniente hubiese sido llamarle persona 1, como ponen los libros, ¿no? Entonces la persona 1 es un objeto de la clase persona, es decir, es un elemento de este conjunto que se llama persona, que tiene como atributos, como características, nombre, fecha de nacimiento, DNI, teléfono. Teléfono lo habíamos puesto como teléfono, como... No recuerdo si lo declaramos como... Bueno. String, profe. Entonces sí, lo deben poner como... Esos son algunos detalles que uno después se tiene que acordar, ¿no? Porque si bien Python lo toma todo, no hay ningún drama, pero después a la hora, cuando esté haciendo un programa más extenso, ahí anda, acordate qué es lo que estás haciendo. Pues está bueno ir documentando qué es lo que uno va haciendo. Bueno, entonces allí tenemos, ¿no es cierto?, el teléfono, la dirección, etc. Bueno, ahí creé con esta instrucción simple, es como una variable, ¿no? Y le digo que esa variable es un objeto de este conjunto, de esta clase. Se nombra el nombre de la clase y adentro, entre paréntesis, los atributos que tiene esa clase en particular, que necesita esa clase para crear ese objeto. Entonces allí le pasé todos estos datos y allí se creó la persona, se creó el objeto de tipo persona 1 que va a tener todo esto adentro. Listo, ya está creado. Ahora digo yo, ¿y cómo veo lo que se creó allí adentro? Bueno, más adelante seguramente voy a imprimir lo que hay en persona 1. Si yo hago un print de persona 1, automáticamente me va a mostrar todo lo que tiene adentro. Corro esto. Fíjense, hay algo acá que escribí mal. Índice, fecha de nacimiento. DNI es un ¿cómo que se llama? Es un int. Yo le estoy diciendo acá que lo muestre como... Entonces le digo str, que lo convierta a string, ¿no? Si no, no lo va a poder concatenar. A ver, teléfono también. Teléfono estaba como... También le voy a decir que me lo haga string por las dudas. Pero no, el teléfono ya lo puse como string. No hay ¿El teléfono estaba como texto, profe? Sí, no va a haber drama. Por eso. Creo que el único que quedaba como número realmente era... Era DNI. Sí, por eso lo convierto con esta instrucción que se llama str,
le estoy indicando que lo convierta a texto. Si no, no me va a poder pegar un texto con un número. Bien, ahí si corro esto, en teoría tendría que funcionar. Ahí está. Fíjense, me mostró Juan Pérez, fecha de nacimiento, DNI y teléfono. Incluso podrían ustedes, cuando hagan el método que se llama ToString, ponerle más detalles, ¿no? Es decir, acá, por ejemplo, nombre, acá, fecha de nacimiento, acá en DNI y acá ojo que esto que estamos poniendo en este método que se llama ToString que yo les comentaba es por si necesitamos el día de mañana saber qué hay adentro de este objeto persona, ¿no? Es probable que nunca se utilice, pero es importante que esté siempre este método particular que se llama ToString, porque en dadas las circunstancias vamos a revisar qué hay ahí adentro. Entonces ahora fíjense, lo corre el programa, me pone ahora me muestra realmente lo que hay adentro del objeto que se llama persona 1, un poco más detallado. Voy a hacer una cosa, fíjense, voy a anular este método ToString. Fíjense qué pasa si yo no pongo ese método. Lo comento esto para que no forme parte del código. Bueno, acá creé una persona, creé un objeto de tipo persona que se llama persona 1, tener todos estos atributos, etcétera, ¿no? Y ahora digo yo, pero a lo mejor lo hizo otro programador y yo nunca ni me enteré. Entonces digo, bueno, voy a imprimir persona 1 a ver qué tiene adentro, porque me vino a un código que me hizo otro programador, pero no sé qué tiene adentro. A ver, vamos a imprimir a ver qué hay adentro de este objeto persona 1. Y fíjense que como no tenía ToString, ¿qué me da acá? Me da una dirección de memoria. Me dice, es cierto, Python me está diciendo, imprimí persona 1, y sí, te dice, dentro del programa principal es un objeto que se guardó en esta dirección de memoria, todo eso, con su información está dentro de esta dirección de memoria. Sí, pero eso aún no le sirve, ¿no? Por esa razón es que uno crea este método que se llama ToString, para que de cierta manera le alcance a uno qué cosa tiene en su interior el objeto, ¿no? No es una función necesaria, no hace falta, pero es útil, ¿no? A la hora sobre todo de revisar qué información incluye un objeto. Así como el objeto persona 1, yo podría crear otro objeto que se llame persona 2, y en vez de Juan Pérez sea, qué sé yo, María García, nació el 2 del 2 de 1974, el DNI seguramente más chiquito, el teléfono, voy a hacer eso, y es vecino del otro. Bien, entonces creé el objeto persona 2. Fíjense, voy a imprimir ahora persona 2. Quiero saber qué hay adentro del objeto. Esto está creado, pero en otra parte del programa quiero revisar qué se creó en ese objeto persona 2. Entonces corro esto y automáticamente me aparece, ¿no es cierto? Nombre, fulana de tal, etcétera, etcétera. ¿Está? Bien. Esto sería lo básico, con esto arrancamos. Ya vamos a hacer otros ejemplos donde se aplica todo esto, ¿no? Hasta acá es como todo muy abstracto, no se preocupen, simplemente es a modo de ejemplo de cómo se utiliza esto, ¿no? Cómo se crea esto. Lo importante que sepan ustedes de momento es que para crear un objeto, primero tienen que crear la clase, o sea, el conjunto al cual pertenece ese objeto. ¿Cómo se crea una clase? Bueno, se escribe la palabra reservada class, el nombre de la clase, del conjunto de objetos que voy a crear. Voy a crear un método que se llama constructor, y dentro de ese método constructor le paso todo como
parámetros, ¿no es cierto?, los datos con el cual se va a construir ese objeto. Se escribe, ¿no es cierto?, para construir de esta manera, con ese famoso self que ven acá, y como función importante, como método importante que tiene que tener todo objeto, es un método que se llama toString, que me sirve, que se escribe de esta manera, y me sirve para que me muestre los datos interiores de ese objeto que estoy creando. Porque si no lo hago, esto va a funcionar así, pero a lo mejor necesito revisar qué información está teniendo en su interior, que por algo me está dando error en otra parte del código, ¿no? Entonces, con este método, yo puedo chequear que hay ahí adentro después, a futuro, y solucionar cualquier drama. Bueno, gente, ¿alguna consulta hasta acá de este ejemplo? Profe, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, sí, decime. Le quería hacer una pregunta en función de las variables que nosotros creamos en un objeto. Si nosotros sabemos que no vamos a utilizar ninguna de esas variables, por ejemplo, que tengan números como para hacer ningún tipo de método, digamos, de función de cuentas o algo así, ¿habría problema en que lo dejemos todo en formato string? No había problema. No, para nada. Por defecto decir crear todo con string. Claro, no pienso hay... por el tema del tema del DNI, por ejemplo, que nada, acá es como que lo podemos percibir rápido, Sí, pero lo pienso que en un pasa choclo es más largo. sí, lo que pasa es que yo voy a compartir nuevamente la guía, que vos cuando crees la clase vas a tener esta tablita, ¿entendés? Si no la tenés que armar vos, pero generalmente te lo van a dar a esto. Entonces vos ahí en función a esto, ahí automáticamente ya estás viendo qué datos va a tener con la cual vas a tener que crear tu clase, los objetos, qué funcionalidad, qué métodos van a tener. Acá estaba calcular edad, por algún lado lo había visto. Bueno, el asunto es que me vas a decir, bueno, pero le meto todo string. Sí y no. ¿Sabes por qué no? Porque por estandarización, generalmente las clases son primas hermanas de las tablas de las bases de datos. Con eso te voy a adelantar, te voy a hacer un spoiler. Es decir, si yo creo una clase, esa clase tiene que tener íntima relación con lo que seguramente existe en una base de datos. Y cuando yo traiga datos de una base de datos, seguramente que DNI es probable, no sé, habría que ver con el Data Manager, ¿no? De qué manera almacenó los DNI. Y allí es donde vos vas a crear tu clase con int, con float, con string, como venga, ¿entendés? Eso, simplemente te digo eso, es decir, que todo esto lo vas a crear en función, ¿no es cierto?, a cómo se creó una base de datos, es decir, va todo como íntimamente legado, porque generalmente, te digo la verdad, se crean siempre, primero que nada, las bases de datos, después se crean los programas que las utilizan. Y muchas veces hay bases de datos que ya están funcionando y se crean programas nuevos que van a utilizar eso que ya está guardado ahí. Y seguramente en la base de datos, por ejemplo, los precios, seguro que van a ser flotantes, a lo mejor los DNI es probable que sean números enteros, etcétera, ¿no? Es decir, lo vas a saber la conveniencia de qué tipo de variable vas a tener que utilizar, si va a ser string, si va a ser int, etcétera. Es información que o podés preguntar o que te va a venir en la documentación para que vos crees la tabla de la clase. No sé si te puedo responder. Sí, entendí. Gracias, profe. Ok, no, de nada. ¿Alguna otra consulta? ¿O quedamos Una así? consulta. Sí, decime. Ahí cuando puso persona 1 y lo mostró, y después puso persona 2 y lo mostró, ¿sí? Que siendo dos objetos diferentes. Obviamente que Sí. los dos los puede imprimir a la vez, ¿verdad? Para que se hagan los datos de las dos personas. ¿Sí? Así vos decís persona 1, persona 2, así. Claro, exactamente. Bien. Si esto lo imprimo, me va a salir los datos que tiene cada objeto, independiente. Perfecto. Está bien. ¿Ves? Sí. Y después, Y yo quiero, ahora ya... Perdón, siga usted. Yo seguramente, esto estoy creando así de manera muy rudimentaria el objeto, porque en la realidad no se crean de esta manera, ¿no? Pero los creo como a modo de ejemplo didáctico, ¿no? De cómo se crean,
y demás, porque esto en realidad uno crea la clase y después seguramente Python internamente, dentro de funciones medio internas, va guardando esta información y demás. Es decir, ahora lo hacemos así de manera rudimentaria. Y si me hace falta, seguramente eso es lo que querés preguntarme, ¿no? ¿Puedo modificar también estos datos después? Claro. Pueden modificar. Si me hace falta Sí. más adelante, también lo voy a Porque, poder modificar. más que nada pensando un poco en el trabajo práctico que se me vino justo a la cabeza. Si yo quiero armar una base de datos que previamente la tenía que armar desde otro lado y el usuario quiere ver esto de alguna manera para que se imprima o se vea, a eso me refiero. Cuando nosotros creamos, te voy a adelantar una cosita y con esto termino. Sí. Y vamos al recreo. Cuando nosotros creamos las clases, los objetos y demás, mejor dicho, cuando Python solicita información desde una base de datos, Python descarga toda esa información de la base de datos en objetos. ¿Entendés? En objetos. Entonces, yo ese objeto que descargó de la base de datos, automáticamente Python lo transforma en un objeto, para que te dé una idea. ¿Entendés? Lee lo que hay en una base de datos persona y automáticamente crea un objeto de tipo persona que va a tener nombre, DNI, todo lo que tenía en la base de datos. Entonces, yo de ahí, de ese objeto que me devolvió Python, que yo voy como programador, yo voy a estar sabiendo que eso es una persona. Otra persona va a venir y no va a tener ni idea qué es lo que hay ahí adentro. Entonces, eso le voy a dar esta formita, digamos, y la voy a ir guardando y trabajando como objetos de tipo persona, porque es lo que me devolvió la base de datos. Es decir, ahora, digamos, no estamos interactuando con la base de datos, pero para adelantarte un poquito, cuando nos conectamos a una base de datos, la base de datos nos va a devolver información, le pedimos información a través de Python, la base de datos devuelve esa información y Python automáticamente convierte toda esa información en distintos objetos. ¿Entendés? Por esas razones que se tiene que trabajar con esto, es decir, porque la interacción entre esos distintos programas, ¿no? Porque son cosas diferentes las bases de datos con los programas de Python, es a través de objetos. Se intercambian objetos uno con otro. Gracias. No, de nada. Gente, hacemos un pequeño recreo, son las 19:40, hasta las 45, hasta las menos cuarto, hacemos un recreito de 5 minutos y ya volvemos. Bien, gente, retomamos entonces la ejercitación. Dice lo siguiente, el ejercicio número 2. A medida que vayamos haciendo distintos tipos de ejercicios de este tema, se vaya entendiendo de a poco esto. Así que yo lo que le pido a la gente que por primera vez está viendo todo esto, que no se preocupe, que es entendible. Si no entienden, valga la redundancia, de a poco esto, haciendo ejercitación, lo van a ir comprendiendo a poquito. Es complicado al principio, pero no es imposible de entender. Así que no se preocupen si les cuesta o si les está costando un poco entender todo esto. Por otro lado, les voy a pedir encarecidamente, si es la primera vez que están programando, que por favor miren el videito que les pasé por lo menos 2 o 3 veces. Miren por lo menos 2 o 3 veces ese videito y más o menos van a entender de qué trata, ¿no? Todo esto. Esos principios que allí se mencionan son los que todo el tiempo vamos a estar utilizando y que cuando utilicemos esa terminología sea más fácil de comprender, ¿no? Porque vamos a relacionar con eso teórico que se explicó allí en ese video. Bien, simplemente eso. Bien, el ejercicio 2 dice lo siguiente. A ver. Ok. Bueno, por eso decía, ¿no? Que tengan paciencia. Puede ser complicado al principio, pero de a poquito se va a ir entendiendo. Por eso vuelvo a sugerir que vean ese videito, lo miren por lo menos 1 o 2 veces. Con 2 van a quedar medio cortos, pero con 3 medio como que ya entienden de qué está hablando. Entonces, y más los ejercicios, bueno, tarde o temprano se entiende todo.
Profe, ¿no faltó la parte de calcular la edad en el ejercicio 1? Sí, sí faltó la parte de la edad, vamos a seguir con los otros, porque ahí voy a tener que importar clases, qué sé yo. Entonces no quiero complicarlo más porque esto ya está siendo complicado. Vamos a volver más adelante, retomamos esa clase, seguro que no vamos a cansar de ver a las personas, a las clases personas, así que no te preocupes. Ya vamos a retomar y vamos a agregar ese método que faltó de calcular la edad. Porque lo que hace es lo siguiente: nosotros simplemente cuando creamos un objeto de tipo persona, no guardamos qué edad tiene esa persona en el momento que creamos un objeto. Guardamos el año de nacimiento. Y con ese método lo que hacemos es calculamos en ese instante que algún usuario pregunte, ¿no es cierto?, qué edad tiene, hacemos el cálculo para saber qué edad tiene. Eso es lo que nos faltó hacer allí de esa clase, de ese objeto. Pero ya lo vamos a retomar cuando más adelante, muy pronto, lo vamos a estar retomando, así que no se preocupen. Prefiero adelantar con otros ejemplos, a lo mejor un poco más sencillo. Bien, dice el ejercicio número 2. Crear una clase llamada rectángulo que defina sus atributos y métodos. Crear al menos 3 objetos de dicha clase y mostrarlos por pantalla. Bien, voy a volver acá a la guía, para que sea un poco más didáctico esto. Y voy a definir qué cosa era un rectángulo. Recuerden que un rectángulo era qué cosa. Era, ¿no es cierto? Esto es un rectángulo. Ahí tengo un rectángulo, acá tengo otro, acá tengo otro. Todos sabemos particularmente, ¿no es cierto? Bueno, acá es un cuadrado, ¿no? Pero bueno, un cuadrado es un caso particular de un rectángulo. Bien, ya entonces ya sé que estos son rectángulos, ¿no es cierto? Son distintos objetos de la clase rectángulo. Bien, son todos diferentes, pero a la vez son, ¿no es cierto?, de un mismo conjunto llamado rectángulos, de este conjunto, donde se va a crear distintos tipos de rectángulos y todos comparten ciertas características, ¿no? Que tienen 2 lados iguales y puedo calcular qué cosa, perímetro y área de cada uno, ¿no? Si bien todos son rectángulos, la forma de calcular el área y el perímetro de cada uno de ellos es el mismo método, ¿no es cierto? Es similar. ¿Sí? Perímetro es lado por 2 más lado por 2 y el área es base por altura, o el base por la altura, ¿no? Lado 1 por lado 2. Esa sería, ¿no es cierto?, la forma de calcular el área. Es decir, voy a crear, ¿no es cierto?, una clase llamada rectángulo. Como atributos voy a tener, por eso es importante que interpretemos, ¿no es cierto?, la tabla que tenemos acá. Voy a crear como atributos, cada rectángulo va a tener el lado 1, va a tener el lado 2, ¿no es cierto?, y va a tener como métodos estas funciones internas, ¿no?, de cada objeto, que van a hacer calcular perímetro y calcular área. ¿Está? Bien, bueno, entonces ahora volvemos a la consola y nos ponemos a programar, ¿no? Entonces vamos a crear la clase rectángulo. Entonces era class rectángulo. Por convención, las clases se nombran con la primera letra en mayúscula. Es una convención, ¿está? No es necesario que ustedes la sigan, no se preocupen al principio, ¿no? Pero tengan en cuenta que si quieren ir más o menos en regla con todo esto, por convención las clases siempre se nombran de la manera más abstracta posible y representativa. Eso es lo que dice el libro. Es decir, yo cada vez que tengo que crear personas, bueno, ¿por qué digo clase persona? Y porque podría haber dicho individuo, podría haber dicho ser humano. No, o sea, se trata de buscar lo más abstracto y más representativo posible de los objetos que quiero crear, ¿no? Es decir, el conjunto que tenga el nombre más representativo. Bien, por ejemplo... Genérico puede ser un sinónimo. Exactamente. Okay. Podría ser genérico. Pero recordad que sea lo más representativo, ¿no? Porque, como vimos recién, el cuadrado, por ejemplo, es un caso particular de un rectángulo. Por eso voy a crear la clase rectángulo y no la clase cuadrado.
¿Ah? Tengan en cuenta eso. Bien, bueno, entonces, esos son detalles importantes hasta cierto punto, porque acá no nos estamos enfocando en esto, ¿no? En estos detallecitos, pero suman, ¿no? Bueno, entonces creo la clase rectángulo y recordemos que vamos a poner acá como dato, recuerden, esto se pone como referencia al principio, después ya no, es qué tipo de variables vamos a trabajar, ¿no es cierto? Como atributos, lado 1, que va a ser de tipo entero, ¿no? Lado 2, que también va a ser de tipo entero. Esto no es necesario, repito, simplemente lo hacemos al principio para poder saber con qué estamos trabajando, qué cosas va a tener en su interior cada objeto de la clase rectángulo. Entonces va a tener un lado 1, un lado 2, ¿no es cierto? Y luego de eso tenemos que crear, ¿no es cierto?, la función, o sea, programar la función constructora, que es la que va a crear en sí un objeto de esta clase. Recordemos que cómo se hacía eso, def, ¿cierto?, guión, init. Ustedes cuando pongan ya automáticamente el Visual Studio Code ya le va a escribir, se va a completar todo solo, ¿no? Y vamos a tener que esta función, esta es la que realmente va a recibir estos atributos, ¿no? Self siempre es por defecto, que es así mismo, ¿no? Va a tener lado 1 y lado 2. Una vez que hicimos esto, ya no me va a hacer falta estas variables. Esto lo hago al principio como referencia nada más. Pero si ya uno se vuelve canchero, ya no necesita ponerlo. Después, esto pass le borramos. Pass se suele escribir como diciendo que siga. Es decir, pone por defecto eso Visual Studio Code porque a lo mejor no quiero en este momento crear una función y bueno, por esa razón pone ese término allí para que si esto lo creo y no lo utilizo no me dé error, ¿no? Pero bueno, no es el caso ahora, justamente quiero utilizarla, esta función constructora. Entonces allí ponemos self.lado1 es igual al lado 1 que recibo como parámetro. Self.lado2 es igual al lado 2 que recibo como parámetro. Quedó medio lejos acá, lo vamos a acercar un poquito. Ahí está. Y estaría, ¿no? Ya tenemos recibido todos los datos. Es decir, el lado 1, el lado 2. Nada más. Un rectángulo no tiene mucha ciencia. Ahora lo que nos faltaría hacer es, ¿qué cosa? Hacer otro método, otra función interna, ¿no? Que se llama toString. Que yo le digo toString, pero en realidad en Python ven que se llama str. Y este método, ¿qué es lo que hace? Si yo llego a imprimir un objeto, me muestra todo lo que tiene en su interior, ¿no? Entonces, retornamos lo que tiene el lado 1, perdón, lo que el objeto propio tiene como lado 1, más, entre comillas, self.lado 2. Bien, ¿alguien me puede decir si esto me daría error o no? A ver si se dan cuenta. Porque yo estoy Porque era un devolviendo valor acá. de numérico y no texto, ¿no? Exactamente. Porque esta función, fíjense que de cajón está devolviendo, acá lo aclara con esta flechita, ¿no? Esto va a devolver un string, un texto. Entonces, como esto van a ser valores numéricos, yo previamente, para devolver esto todo como un texto, lo tengo que pasar a cada uno de estos valores a string, ¿no? Si no me puede dar error. De hecho, me va a devolver error. Bien, ahí está. Los convertí a texto y los muestro. Porque esta función, recuerden, es para saber qué es lo que hay ahí adentro. No para evaluar, ni hacer ningún cálculo, ni mucho menos. Simplemente para que me muestre como información qué valores hay en su interior. Porque si yo llego a imprimir un objeto de tipo rectángulo que no tiene esta función, me va a decir Python, está en tal dirección de la memoria, está guardado. Punto. Arréglatela. Y no es lo que yo busco. Entonces, acá podríamos agregarle un textito que diga lado 1 igual
Y acá, lado 2 igual. ¿Está? Por si llego a necesitar saber que tiene en su interior ese objeto de tipo rectángulo. Por otro lado, aparte de esto, me dice, si nos fijamos acá en la tabla de clases, así es el nombre que recibe este diagrama de clases. En este diagrama de clases estamos viendo que tiene dos métodos, dos funciones particulares, ¿no? Cada objeto va a tener que es calcular perímetro y calcular área. Entonces, vamos a tener que implementar esos métodos por cada objeto. Entonces, empezamos con el perímetro, que es más fácil. Perímetro. Y como es una función, ¿no es cierto? Paréntesis y self. Eso se le pone como parámetro siempre, ¿no? Bien, dos puntos. Y hacemos simplemente, bueno, el perímetro, ¿cómo se calculaba? Haciendo 1 por 2 más self punto lado 2 por 2. Con eso yo calculaba el perímetro, ¿no es cierto? De un rectángulo cualquiera. Le pongo self acá porque estoy haciendo referencia, ¿no es cierto?, al objeto que se creó, ¿no? Que va, por eso dice propio, o yo mismo, ¿no? Por eso se pone self. Bien, una vez que calculé este perímetro, retorno ese valor. Y ahí se creó la función, o el método, perdón, que se llama perímetro, que cuando lo invoque, automáticamente me va a decir cuál es el perímetro de ese rectangulito. Ahora creamos, ¿qué me faltaba? Área, ¿no es cierto? Área, también, por defecto, siempre como es un método dentro de una clase, tiene que ponerse self, que está hablando de hacer referencia al propio objeto que estoy creando. Digo área, superficie, como ustedes quieran llamarlo, no hay problema, es igual a qué cosa, a self.lado 1, es decir, el lado 1 del objeto que creé por el lado 2 del objeto que se creó. Bien, eso es el área. ¿Qué hacemos ahora? Retornamos ese área. ¿Está? Bien, listo. Ahora fíjense un detalle. Siempre me han consultado esto. ¿Podría yo devolver directamente el cálculo? Sí, sí se puede devolver el cálculo, pero no es una buena práctica. Entonces recuerden, tómense el trabajito, como ya lo vimos en funciones, de hacer, ¿no es cierto?, todos los cálculos, asignarlos a determinadas variables, para que esto todo quede un poco como más detallado, ¿no? Fíjense que yo no hice ningún comentario acá, esa es una mala mía, ¿no? Tendría que estar haciendo, ¿no es cierto?, el comentario de cada cosa que estoy haciendo acá. Acá, por ejemplo, tendría que poner, defino el constructor de la clase. Defino el constructor de la clase, acá ¿qué hago? Acá estoy, ¿no es cierto?, defino el método toString. Método toString. Se llama así este método. Defino el método, defino el perímetro. Defino el método que calcula el perímetro. Y por último acá, ¿qué es lo que estoy haciendo? Defino el método bien, entonces allí tendría, ¿no es cierto?, cualquiera, pues si quería poner acento y me salió cualquiera. Ahora sí. Allí estaría la clase rectángulo completa. Cada vez que yo creo un rectángulo, automáticamente Python me va a pedir dos datos. Recuerden que sí o sí le voy a tener que pasar estos dos datos, el lado 1 y el lado 2, y me va a crear un rectangulito.
automáticamente si yo llegase a necesitar el perímetro de ese objeto rectángulo o el área de ese objeto rectángulo, ya voy a poder saberlo sin necesidad de hacer cálculos extra ni nada, ¿no? Ya no va a hacer falta. ¿Por qué? Porque cada objeto ya tiene internamente un método que devuelve un resultado que yo pueda llegar a necesitar. Eso es lo lindo y lo bueno de esta forma de programar, ¿no? Porque, por ejemplo, si ya que voy a trabajar con rectángulos, bueno, creo objetos rectángulos y dentro de la funcionalidad de cada objeto rectángulo va a tener su área, su perímetro, etcétera, ¿no? Lo que necesite yo de cada uno de esos objetos. Entonces no me hace falta estar preocupándome por hacer cálculos extra el día. A lo mejor los tenga que hacer, sí, seguro, pero ya por lo menos para estas cosas básicas no. Porque ya cada objeto ya tiene incorporados un método. Bueno, ahora lo que hacemos es, en algún otro lado del programa, vamos a hacer así una línea de puntos, ¿no? En alguna parte acá de otra parte del código, ¿no? Puede ser en otro programa incluso, ¿no? Entonces, vamos a crear un objeto del tipo rectángulo, sea rect1, vamos a llamarle así. ¿Y cómo creábamos ese objeto de esa clase rectángulo? Poníamos el nombre de la clase, rectángulo, entre paréntesis. Allí ya se creó la clase rectángulo, pero le teníamos que pasar los parámetros. Rectángulo, no sé por qué no me está tomando. No me está tomando la clase, a ver. Ahí está. Bien, entonces allí le paso lado 1, por ejemplo, 3, lado 2, 5. Profe, Esto no me está tomando porque no está mal indentado. Ahí está. eso le iba a decir. Sí, a veces yo me olvido, ¿no? Estaba mal indentado. Tema de Python es un dolor de cabeza. Bueno, entonces ahí creé la clase, creé un objeto, un rectangulito 1, ¿no? Que tiene de medida 3 centímetros y 5. Bueno, qué bien, muy todo lindo. ¿Y para qué me sirve eso? Y bueno, por ejemplo, yo podría hacer imprimir, ¿no es cierto? Puedo imprimir el rect1 y seguramente me va a mostrar los datos que tiene en su interior. También puedo decir print el área es los puntos y le concateno qué cosa. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a imprimir el objeto rect1 adentro, por supuesto, de la instrucción print rect1, pero voy a invocar, voy a llamar al método que ese objeto internamente tiene, que devuelve cuánto es el área. Eso se hace haciendo un puntito y fíjense, ya me aparecen los dos métodos que tiene. Lado 1. Perdón. Área querida. Ahí está. Y los paréntesis porque es un método, es una función, ¿no? Entonces, allí automáticamente ya me va a devolver los datos y el área es, automáticamente me calcula el área. También podría ser con el perímetro, ¿no? El perímetro es punto perímetro. Acá está el método que devuelve el perímetro. Recuerden que hay que ponerle paréntesis porque son métodos, son funciones. Bueno, entonces allí corremos esto y automáticamente me dice los datos son lado 1, 3, lado 2, 5, el área 15 y el perímetro es 16. ¿Está? Bien, vamos a darle un poquito de funcionalidad porque así es medio como aburrido todo esto que estamos haciendo. Supongamos, vamos a darle un poco de dinamismo a esto, que ahora yo quiero crear un objeto a pedido, es decir, no algo físico, estático como estoy creando acá, que esto es solamente a ejemplo dinámico. Entonces, por ejemplo, voy a decir lado 1 igual a int
float también podría haber sido, ¿no? Input, ingrese el lado 1 de un rectángulo. Lo guardo dentro del lado 1. ¿Está? Ahora voy a hacer lo mismo. Le voy a decir al usuario que ingrese el lado 2. Ingrese el lado 2 del rectángulo. Entonces, allí ingreso el lado 2. ¿Está? Y lo guardé en la variable lado 2. Ahora, voy a crear una variable que se llame rec. Vamos a sacarle rec. Que está acá. Voy a crear un objeto, mejor dicho, que se llama rec, que es de la clase rectángulo, pero no hace 3 y 5 los lados. ¿De dónde saco esos valores? Y bueno, de los que ingresó el usuario, ¿no? Lado 1 y lado 2. Entonces, ¿qué va a pasar? El usuario acá ingresa al lado 1, ingresa al lado 2. Yo creo un objeto del tipo rectángulo que tiene en su interior como parámetros lado 1 y lado 2 que ingresó el usuario. Y acá tranquilamente puedo imprimir y trabajar con ese objeto, ¿no? Entonces corremos este programa y me dice ingrese el lado 1 del triángulo, el 5, del rectángulo, perdón. Ingrese el lado 2 del rectángulo, por ejemplo el 7. Y fíjense que el lado 1 es 5, el lado 2 es 7, el área es 35 y el perímetro es 24. ¿Está? Ahí es como para mostrarle que cómo sería de manera un poco más dinámica esto de crear objetos, ¿no? Es decir, que yo el día de mañana voy a crear objetos dentro de voy a estar programando algo, voy a ir creando distintos objetos y después a esos objetos le voy a preguntar cuáles son sus métodos y que me diga tal cosa que necesite de ese objeto en particular. ¿Ah? Bueno, ¿alguna pregunta de acá? Si no, continuamos. Ok. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Decime. ¿Este lenguaje que nosotros estamos haciendo por objetos tiene un nombre? Porque ¿El había lenguaje? leído cuando empecé a buscar de que, por ejemplo, había uno que se llamaba Ruby y me parece que habían algunos más. Yo no sé si tiene que ver con eso, son cosas diferentes. No, Ruby es un lenguaje de programación. Nosotros estamos programando en Python y ahora seguimos programando en Python. Nunca dejamos de programar. La única vez que dejamos de programar en Python, claro, fue cuando SQL. SQL sí es un lenguaje aparte, ¿no? Pero sirve para bases de datos, nada más, no sirve para otra cosa. Acá seguimos programando en Python y lo que tiene es que ya no programamos de manera imperativa como cuando comenzamos con el Hola Mundo. Estamos programando de una manera diferente que se llama orientado a objetos. ¿Ves? Dando objetos y trabajando con los objetos. Es otra forma diferente de programar, es como una forma más estandarizada, más profesional de programar. Pero seguimos trabajando en Python. Ruby es un lenguaje de programación distinto. Así como Java, como JavaScript, como PHP, son diferentes lenguajes. Ah, buenísimo, buenísimo, ya entendí, gracias. Y no, esto no es otro lenguaje, es el mismo lenguaje, seguimos dentro de Python, nada más que es otra forma de usarlo a Python. Me van a decir ustedes, y es la impresión que yo tuve cuando aprendí todo esto, ¿no? ¿Para qué me metí en esto si es mucho más quilombo hacer esto que directamente ingresar el lado 1, el lado 2, quiero el perímetro, calculo el área, chao, o sea, ¿para qué hacer todo esto? Pero la diferencia está en que si yo programo de esa manera, como venía programando, que es de manera imperativa, ¿no es cierto? Eso se llama, o estructurada. Una vez que el programa corre esto, corre lo otro, línea 40, llegó a la línea 41 y ahí murió todo. Si yo necesito hacer otro cálculo de algo, voy a tener que volver a hacer todo el proceso. Es decir, la programación a objetos, orientada a objetos, lo que tiene uno tranquilamente reutiliza 20 veces el código sin ningún problema. Y lo puede utilizar incluso en otros programas. Es otra forma de programar que facilita la vida en ese sentido. Para hacer cosas sencillas, así como esto que estamos viendo, de calcular un área, un perímetro, una filadera de esas,
como que es too much, es como mucho lío para eso, ¿no? ¿Para qué si es más fácil de la otra manera? ¿Verdad? Para hacer cosas simples como lo que veníamos haciendo, es cierto, no hace falta aplicar esta metodología. Esta metodología, este paradigma nuevo de programar, se utiliza ya cuando hacemos cosas más complejas, porque allí nos ahorra bastante código al hacer cosas más complejas. Es para eso. Entonces, vuelvo a responderle, ¿no es cierto? Porque seguramente eso es lo que le puede, ese interrogante deben tener, no digo, pero si yo calculaba de manera más fácil antes, y sí, pero porque el programa es más simple, pero se hace más complejo, no es útil programar de esa manera porque se reescribe, se reincide con código al vicio, ¿no? No hay necesidad. Bueno, vamos al ejercicio 3. Dice el ejercicio 3, es prácticamente lo mismo. Ejercicio 3. Y dice el ejercicio 3, dice crear una clase llamada triángulo, crear una clase llamada triángulo, ¿no es cierto? Y que defina su atributo y su método, es decir, que sepamos cuáles son los valores que va a tener, ¿no? Crear al menos 3 objetos de dicha clase, bueno, yo en el ejemplo anterior creé 2 nada más, pero no hay problema. Y mostrarlos por pantalla. Ahí está. Bueno, entonces vamos a hacer ese ejercicio. Les voy a dar 5 minutos para que lo planteen ustedes, a ver si lo pueden hacer. Y si no, yo retomo, ¿no es cierto?, de acá a 5 minutos. Les voy a dar un tiempito para que lo puedan plantear, a ver si lo pueden hacer solos. Bien, gente, espero que lo hayan planteado de esa manera. ¿Alguna consulta de todo esto? Si no, seguimos. Allí lo que estoy haciendo, ¿no es cierto? Creé la clase de tipo triángulo. ¿Ven? Y definí qué atributos va a tener. Va a tener lado 1, lado 2 y lado 3, ¿no es cierto? Recibo como parámetros, cuando creo la clase constructora, lado 1, lado 2 y lado 3. Y con eso, ¿no es cierto?, lo creo al triángulo. Después tengo, acá puse mal, no es init. Ahora disculparé eso. Esto es str, no sé por qué razón me puso. Allí tengo la clase str, o sea el toString, que me va a devolver, ¿qué cosa? Esto no es nada. Pueden sacar esto si quieren, no, es simplemente un detalle para que después me dé información cuando esté creando el objeto. Para eso le pones esa flechita. Ahí estaría la clase de toString, ¿no es cierto?, que va a mostrar los datos que va a tener adentro del triangulito. Y el perímetro, recordemos que perímetro de un triángulo, ¿cierto?, es perímetro, va a ser igual a qué cosa. Bueno, es fácil, ¿no? Lado 1 más lado 2 más lado 3. Allí tendría, ¿no es cierto? Pero, ojo, que no es lado 1 más lado 2 más 3, es el lado 1 del objeto que cree, por eso se le pone self, del objeto que cree, y más el lado 3 del objeto que cree. Eso es, por eso es que se le pone self. Es decir, porque self está haciendo mención al objeto que está por crearse, ¿no?, que todavía no se creó. Y que cuando esté creado se refiera a ese objeto con los datos que se le pasaron como parámetro. Por eso le tenemos que poner self. Bien, entonces perímetro es eso. Bien, todo muy lindo. Bueno, ¿y qué hago con eso yo? Bueno, return, lo retorno para que la persona que lo necesitaba pueda ver cuál era el perímetro de ese objeto triángulo. ¿Está? Bien, todo bien. Ahora, aquí que tenemos una cosita importante, ¿no? Fíjense algo. Acá tenemos que calcular el área. ¿Alguien calculó el área del triángulo? ¿Alguien pudo hacer el método que calcula el área del triángulo? Con la fórmula de Heron, exactamente. Muy bien. Es decir, utilizamos la fórmula de Heron, que utilizaba el semiperímetro. Creo que lo vimos desde la primera clase a eso, así que tengan presente eso. Esa formulita se utiliza cuando tenemos que calcular algo triangular, la superficie de algo triangular,
y tenemos los lados de ese triángulo, ¿no? Porque si no, bueno, hay que usar trigonometría y toda la historia, ¿no? Y no es la idea acá. Así que en primera instancia, lo que vamos a hacer es, necesitamos tener, ¿qué cosa? El semiperímetro para la fórmula del área. Recordemos que necesitamos tener el perímetro dividido 2, que eso se conoce como semiperímetro, ¿no es cierto? Vamos a llamarle S, ¿no? Para no complicarnos tanto la vida. Y ese era el semiperímetro. Tenemos una forma intuitiva de calcular eso, que es simplemente repitiendo todo esto que está acá. Lo vamos a hacer de esta manera por el momento. Que es así, yo calculaba el semiperímetro, que era el perímetro dividido 2, ¿cierto? Allí tenía calculado el semiperímetro. Y el área se calculaba con una raíz cuadrada, ¿no? Entonces el área era igual a ¿qué cosa? A raíz cuadrada, que se calcula de esta manera. Perdón, es afuera del paréntesis. Allí lo que le meta acá adentro, le estoy sacando la raíz cuadrada. Entonces ahí era el semiperímetro por el semiperímetro menos el lado 1 por el semiperímetro menos el lado 2, pero no es el lado 2, es el self.lado 2. Es decir, yo me olvido de eso. Y sería S menos self.lado 3. A ver si están los tres lados. Semiperímetro por el semiperímetro menos lado 1 por el semiperímetro lado 2, semiperímetro lado 3, listo. Ahí tendría, ¿no es cierto?, el cálculo del área. Ya está el área, retornamos el área. Con eso estaría funcionando, ¿no? Bueno, ya tenemos creado la clase triángulo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear, decía que tenemos que crear objetos, ¿no?, de esa clase. Por lo menos 3. Entonces, triángulo 1 es igual a triángulo, a un objeto de la clase triángulo. Y fíjense que cuando lo creo, automáticamente ya me está diciendo, me está pidiendo lado 1, lado 2, etc., ¿no? Me va pidiendo lado 1, lado 2, lado 3. O sea, acá ponemos, por ejemplo, 3, 4, 5, y allí ya creamos el objeto triángulo tric 1. Ahora podemos imprimir tric 1, este objeto, y me va a dar toda la información que tiene adentro. También podemos decir que el área es, que es lo que me interesa, ¿no? Y le concateno, ¿qué cosa? Tric 1 punto área. Ahí automáticamente me va a mostrar lo que tiene adentro de su área. Y podríamos ver, ya que estamos el perímetro también. El perímetro es tric 1, y ya no sería el método área, sino punto perímetro. Bien, corremos esto a ver cómo funciona. Y ahí tenemos, ¿no? 3, 4, 5. Medio choto la información que me devuelve. Ese programador fue medio vago, ¿no? Había que poner acá lado 1 en la clase, ¿no? Lado 1 más así. Y acá también lado 2. ¿Eso, profe, no iría en el string de arriba? Sí, tenés razón. ¿Dónde estoy metiendo? Estoy metiéndolo en medio mal. Ya me parecía, ¿no? Pará.
Parecía medio pelado lo que estaba haciendo. Acá va. Ahí en el método ToStream. Ahí es donde va. Acá no, acá era la cuenta. Yo le estaba pifiando re mal. Entonces, eso va acá. Para que quede más lindo. No hace falta en realidad, pero le da como otro detalle, ¿no? Y acá le ponemos lado 3 igual. Bueno, ahí tendría que quedar un poco más lindo. Ahí está, lado 1 vale tanto, lado 2 vale tanto, y lado 4 vale tanto. Ahí le hacemos un espacio acá para que no quede tan pegado. Ahí estaría. Bien, el área es 6 y el perímetro es 12. Bueno, estaría funcionando correcto. Fíjense que un detalle importante, si yo le cargo otros valores, por ejemplo, le pongo 2, 2 y 3, entonces me va a dar otros valores, ¿no? Estoy creando otro objeto, ¿no? Y allí me da, ¿no es cierto? Lado 1, lado 2, lado 3. Y me dice que el área es tanto y que el perímetro es 7. Bien, podríamos también, cuando devolvemos el valor del área, hacer un redondeo de ese área, ¿no? Hacer un round con 2 decimales, por ejemplo, para que no. Entonces, allí, cuando me haga el cálculo de ese objeto, el área de ese objeto, del triángulo, ¿no? Me va a hacer un poco más redondeado, porque si no, fíjense como pasaba recién que me tiraban muchos decimales. Entonces, el área es 1,98, ahí es como un poco más prolijo, ¿no? Total, más de 2 decimales en la práctica no vamos a utilizar para hacer un cálculo en área. A excepción dependiendo, ¿no? Dependiendo de qué estemos calculando, pero esto para modo práctico no queda prolijo presentarlo de esa manera. Bien. Gente, ¿alguna consulta de todo esto? ¿Entendieron hasta acá por lo menos? Algo, esperemos que hayan entendido algo. Yo entiendo que es complicado, pero bueno, ¿qué les pareció esto? ¿Les pareció complicado? Me gustaría que me den su opinión. O si hay algo que les gustaría que se explique mejor mañana, volvemos a retomar, porque mañana retomamos esto. Y me gustaría que me den su opinión, si pueden decirme, o su impresión sobre este tema nuevo que estamos viendo. A mí, profe, me pasó en particular que cuando quise ver el video, la verdad que me agobió un poco. Y ahora cuando lo estamos haciendo fue como más entendible para mí. Bien, ahora yo entonces mi consejo que te daría es respecto a eso, es que ahora que más o menos le estás cazando el tema, volvelo a ver al video. Ya va a ser diferente. Sí, tal cual, tal cual. ¿Entendés? Va a ser diferente. Es indistinto porque hay situaciones encontradas, ¿no? Hay gente que por ahí no vieron nunca ese video y ven esto así y les parece chino. Y hay gente que, como pasó en tu caso, ¿no? Que ahora que más o menos vio ejemplo, cuando ven el video, sé de que se está hablando mexicano. Una cosa así es. Particularmente, si simple voy a decir una cosa, es mucho más lindo verlo en un video que si yo te lo paso en un apunte de un libro. Sinceramente te digo, vos le decís que sí nada más, porque es como que decís sí, le vas a decir, porque es como que en el libro se ve algo muy estático y no hay forma de entenderlo, ¿no? Es muy abstracto de verlo desde un libro. Por eso es que prefería pasarle más que un apunte, un videito, ¿no? Y tuve que buscar alguno que sea más o menos acorde. Bien. Gente, muchas gracias por participar hoy. Estamos en hora nuevamente, así que los espero mañana a la misma hora. Si no pudieron ver el video, les aconsejo que lo vean nuevamente ahora ya que hicimos práctica y quizás como le pasó al compañero ya lo puedan entender un poquito mejor. Muchas gracias por participar y nos encontramos mañana a la misma hora. Muchas gracias por todo. Nos vemos. Hasta luego.